Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas de cara a lo que va a ser el partido de mañana por la noche frente a Vélez por la octava fecha de la Liga Profesional. El Millonario necesita sí o sí empezar a sumar de a 3 en el torneo doméstico. Logró pasar a la siguiente fase de la Copa Argentina el miércoles pasado cuando derrotó contundentemente 3-0 a Barracas Central, pero de a poco Gallardo debe volver a encontrar el equipo. Se le fueron dos piezas muy importantes como Julián Álvarez y Enzo Fernández, y es por eso que de a poco debe volver a armar un once inicial competitivo para poder luchar la Liga Profesional y la Copa Argentina hasta el final. Además de esto, vamos a estar refiriéndonos un poco al mercado de pases del Millonario, a la gran cláusula de rescisión que se le puso a uno de los refuerzos de River, y cuándo van a estar disponibles justamente las dos incorporaciones que llegaron en el transcurso de esta última semana, porque las negociaciones fueron largas por ambos jugadores, pero finalmente River tiene ya 4 refuerzos en lo que va de este mercado de pases y pueden llegar a venir más teniendo en cuenta que tiene tiempo para incorporar hasta principios de agosto. ¡Empecemos! Vamos a comenzar repasando la probable formación que estaría parando Marcelo Gallardo mañana desde las 20:30 horas cuando River esté visitando a Vélez en el José María Amalfitani en un encuentro correspondiente a la octava fecha de la Liga Profesional. El Millonario hasta el momento no está teniendo un buen recorrido por el campeonato doméstico. De los 7 primeros partidos ganó solamente 2 frente a Unión de visitante y contra Lanús de local. Empató 2, los primeros 2 que fueron frente a Defensa y Justicia en Varela y contra Atlético Tucumán en el Monumental, y perdió 3 partidos frente a Colón en Santa Fe y los últimos 2 jugados contra Huracán en Parque Patricios y el fin de semana anterior frente a Godoy Cruz en el Estadio Monumental. Es por eso que Gallardo estaría dispuesto a poner un equipo más o menos parecido que el que jugó el miércoles frente a Barracas Central, donde se vio un River quizás no tan sobresaliente, pero por lo menos un equipo mucho más metido y con un mejor nivel si tomamos en cuenta las últimas actuaciones que había tenido el elenco de Gallardo, que no habían sido para nada buenas, y de hecho en muchas de esas oportunidades el propio entrenador había declarado que el equipo no podía jugar peor. Por eso mismo habría 2 cambios en relación al equipo que derrotó 3-0 a Barracas Central por la Copa Argentina. En la saga central volvería el chileno Paulo Díaz en lugar de Héctor David Martínez. Es cierto que Martínez fue expulsado frente a Barracas, pero recordemos que el partido que se va a perder es el de frente a Defensa y Justicia por los octavos de final. Estará a disposición para enfrentar a Vélez mañana, pero seguramente ocupe un lugar en el banco de suplentes porque no está teniendo su mejor rendimiento. Y el otro cambio seguro sí es un cambio por suspensión y tiene que ver con que Rodrigo Aliendro había sido expulsado el pasado domingo ante Godoy Cruz, y más allá del gran rendimiento que ha tenido frente a Barracas y del buen nivel que lleva desde que viene jugando en River, que son 3-4 partidos nada más, pero la realidad es que Aliendro se ha adaptado muy bien a lo que es ponerse la banda. Lamentablemente el muñeco no lo va a tener a disposición para visitar mañana Vélez. Después hay una duda en la delantera que tiene que ver con una molestia muscular que ha tenido Lucas Beltrán y obviamente con que Miguel Ángel Borja todavía no está a disposición en cuanto a lo físico para estar desde el arranque. En definitiva, los 11 que estaría parando Marcelo Gallardo para tratar de sumar de a 3 mañana en Liniers serían los siguientes. Franco Armani será el capitán y el indiscutible en el arco. La línea de 4 defensores, Milton Casco seguiría como lateral por la derecha, teniendo en cuenta que en ese lugar ni Marcelo Andrés Herrera ni Emanuel Lomana lograron tener buenos rendimientos como para afianzarse en esa posición. La dupla de centrales, Jonathan Maidana, titular hoy por hoy indiscutible, con buenos rendimientos en la vuelta ante Vélez y con un buen partido el pasado miércoles ante Barracas, y su compañero será Paulo Díaz, que es el futbolista que Gallardo considera indispensable en la saga central. Como lateral izquierdo jugará Elías Gómez, que tuvo un aceptable desempeño contra Barracas, que es cierto que quizás no ha tenido su mejor nivel desde que llegó a River, pero prefiere Gallardo apostar por Gómez por izquierda y no volver a tener a Mamana o Herrera por la derecha, y en ese caso Casco jugaría por izquierda. Siguen siendo los laterales que jugaron el miércoles pasado. En la mitad de la cancha, Zuculini jugará en lugar de Enzo Pérez hasta que el capitán de River esté a disposición. Nicolás de la Cruz es quien estaría ocupando el lugar de Aliendro si tomamos en cuenta el equipo del pasado miércoles. Agustín Palavecino, luego de su buen rendimiento ante Barracas con un doblete incluido, seguirá estando desde el arranque, y arriba estarían Simón por la derecha, Barco por el costado izquierdo, y en la delantera hoy por hoy la duda debido a la molestia de Beltrán. Lo más seguro es que el ex atacante de Colón sea titular un 95% de que está en condiciones. En caso de que no lo esté, Brian Romero será la referencia de área.
Y ahora vamos a referirnos a qué pasa con Miguel Ángel Borja. El delantero colombiano llegó el lunes anterior, se hizo la revisión médica correspondiente, ya firmó su contrato con River, pero ¿cuándo va a estar disponible para jugar? Cuando estoy haciendo este video todavía no ha salido la lista de concentrados, por lo que no sé con exactitud si va a estar a disposición o no de Gallardo para este compromiso. En caso de que esté en la lista, no va a ser titular, pero sí ocuparía un lugar en el banco de suplentes y podría jugar al menos unos 20 o 30 minutos en la segunda parte. Pero yendo más a lo que tiene que ver con lo legal, porque Borja debe ser habilitado para jugar, finalmente el colombiano finalizó los trámites burocráticos y ya está legalmente en condiciones de vestir la camiseta de River tanto en la liga profesional como en la Copa Argentina. El delantero, en conjunto con la dirigencia de River, terminó todos los trámites de migración y ya está habilitado, como dije, para jugar cuando el muñeco lo disponga, sumado a que Junior de Barranquilla ya mandó el transfer correspondiente debido a que la comisión directiva del más grande ya le envió al conjunto colombiano la primera cuota del pase. Esto quiere decir que ya no hay ningún inconveniente para que Borja pueda ponerse finalmente la camiseta de River, porque hubo muchos impedimentos en la negociación en cuestión que hacían que en su momento el atacante no pudiera ponerse el manto sagrado. Finalmente todo por suerte se terminó resolviendo a favor de River y del futbolista, que tenía muchas ganas de ponerse la banda, y es por eso que ahora esperemos que podamos disfrutarlo de la mejor manera y que le dé satisfacciones al club más grande de Sudamérica. Sin embargo, pese a la ilusión y a la ansiedad que hay en los hinchas para verlo en la cancha lo antes posible, Marcelo Gallardo fue prudente y prácticamente descartó que pueda sumar minutos este fin de semana con Vélez, y es por eso que antes de que saliera la lista de concentrados yo tengo que decir, ustedes ya lo saben, porque este video se estará subiendo el sábado al mediodía y quiere decir que ya saben en definitiva si Borja está o no entre los concentrados, pero esta información que quiero dar es más que nada todo lo que tiene que ver con lo burocrático, porque está claro que en cuanto Borja esté bien físicamente, el muñeco lo va a poner, no sé si como titular, pero mínimamente va a jugar básicamente todos los segundos tiempos, porque es un futbolista muy pero muy importante, y estoy casi seguro que Gallardo lo plantea como la referencia de área de cara a lo que va a ser el resto del semestre, y teniendo en cuenta que ha firmado un contrato hasta 2025, seguramente lo quiera por bastante tiempo más. Desde su llegada, Borja solamente realizó trabajos físicos livianos y una vez en presencia del muñeco, se definirá si debe realizar algún reacondicionamiento físico especial pensando en su debut o si está óptimo y solo necesita sumar roce en los entrenamientos. River volvió a entrenarse el jueves. Ayer viernes no hubo ninguna práctica de fútbol, por lo que Borja no ha podido tener ese roce específico que pretende Gallardo, por lo que hay que esperar a ver si lo va a tener en cuenta o no para el partido del domingo ante Vélez. Y a lo mejor pretende que haya una semana larga para que justamente Borja pueda hacer todos los trabajos correspondientes. Sin embargo, el próximo jueves River recibirá Gimnasia de La Plata en el Monumental, por lo que esa semana larga no la va a tener en la proximidad. Ya me parece que sí, Borja va a estar a disposición sí o sí para el partido frente a Gimnasia de la 9ª fecha en el Estadio Monumental, pero hay que ver en definitiva, ustedes ya lo saben, si está o no en la lista de concentrados para saber si suma o no minutos mañana frente al Fortín. Y vamos ahora a referirnos a la cláusula de rescisión millonaria que River le puso a Pablo Solari, el delantero argentino que es el flamante cuarto refuerzo del más grande en lo que es este mercado de pases. River llegó a un acuerdo con el representante del jugador, también se definió la duración del contrato y finalmente el extremo argentino va a jugar en el Millonario. Salvo en la llegada de Rodrigo Aliendro, que se definió en tan solo un par de horas, el resto de las negociaciones para River fueron bastante complicadas. La dirigencia tuvo que luchar y negociar bastante tiempo para incorporar al resto de sus jugadores en este libro de pases. Forcejeó durante casi un mes con Colón de Santa Fe por Lucas Bertrán, de hecho tuvo que abonar un cierto dinero para comprar un porcentaje más de Alex Vigo para que el Zabalero no lo anotara en la lista de buena fe de la Copa Libertadores y River pudiera utilizarlo en los partidos contra Vélez, que lamentablemente no terminaron bien para River. Después tuvo que sortear varios obstáculos en la negociación con Junior y Palmeiras por Miguel Ángel Borja, y había aparecido un contratiempo en el arribo de Pablo Solari, quien ya está anunciado a ser la cuarta cara nueva del plantel de Marcelo Gallardo. Si vamos recapitulando todo lo que sucedió, porque si bien es cierto que hubo contratiempos para el cierre del pase de Solari, también hay que decir que se hizo todo en esta semana. Más allá de que seguramente la dirigencia de River viene trabajando un tanto en silencio desde hace bastante tiempo, sobre todo desde que lo vieron cuando el Millonario enfrentó a Colo-Colo por la fase de grupos de la Copa Libertadores, la realidad es que en comparación a lo que sucedió con Beltrán y con Borja, lo de Pablo Solari se cerró bastante rápido, porque empezaron a hablar el domingo y hoy sábado el futbolista ya es refuerzo de River.
Recapitulando, el pasado lunes River le envió una oferta formal a Colo-Colo para adquirir el 60% del pase del cordobés en aproximadamente $4.200.000. Reunión rápida en la comisión directiva del equipo chileno y se aceptó el ofrecimiento casi en horas de la noche de ese lunes y el jugador quedó a un paso de ponerse la banda roja, pero todavía faltaba un eslabón que es el que hasta hace unas horas quedaba por resolverse: las comisiones por parte de sus respectivos representantes. Y no es un tema menor, porque sobre todo en Europa muchas negociaciones se ven detenidas o se terminan cayendo justamente por este motivo, porque los representantes quieren tener el dinero que les corresponde en cada una de las charlas y negociaciones que se hacen por sus futbolistas representados. Entre River y Colo-Colo siempre estuvo todo acordado y de hecho el jugador se había despedido el martes de sus compañeros y avisó que su nuevo destino futbolístico estaría acá en Buenos Aires. Tras el tire y afloje entre las partes durante el jueves, finalmente el millonario logró llegar a un entendimiento con el representante del futbolista y ahora sí ya está todo listo para que Solari se sume. En la institución de Núñez siempre fueron muy optimistas de poder limar las asperezas y finalmente lo lograron. El extremo cordobés tendrá un contrato de hasta el 31 de diciembre del 2026, es decir, por 4 años y medio más, una vez que pase la revisión médica y con una cláusula de rescisión que es de las mejores del plantel de River, de 20 millones de euros que aumenta a 25 a falta de 10 días para que cierre el mercado de pases acá en Argentina. Y vamos ahora a referirnos a una situación que se dio el fin de semana pasado, pero que faltaba la resolución oficial para saber definitivamente cuántas fechas de suspensión le iban a dar a Marcelo Gallardo por haber sido expulsado el pasado domingo frente a Godoy Cruz. Muchos nos preguntábamos si podía dirigir o no mañana frente a Vélez y finalmente es una gran noticia para el muñeco que va a poder estar sentado en el banco de suplentes sin ningún inconveniente. El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino decidió darle 2 fechas de suspensión a Marcelo Gallardo tras su expulsión en el partido entre River y Godoy Cruz correspondiente a la 7ª fecha de la Liga Profesional. El pasado domingo, en una noche para el olvido, el más grande perdió 2-0 frente al Tomba y encima Marcelo Gallardo vio la roja tras una fuerte discusión con Nicolás Lamolina, el árbitro del partido, que tuvo una actuación muy mala, es cierto, no solamente para River sino para los dos equipos, pero el muñeco terminó protestando una situación en la cual el árbitro se equivocó muy pero muy feo. El compromiso ya se terminaba y era imposible que River lo dé vuelta, estaba perdiendo por 2-0, no estaba jugando bien y quedaban muy pocos minutos, pero la Molina decidió ir a revisar al VAR por una supuesta falta de Rodrigo Liendro en la que había ido a disputar la pelota frente a un futbolista de Godoy Cruz. Para el árbitro, inexplicablemente, la jugada terminó derivando en la expulsión del volante de River, una situación un tanto extraña porque en las imágenes del VAR se ve como Liendro en ningún momento llega a tocar al jugador de Godoy Cruz, que es cierto, manifestó cierto dolor, pero desde las imágenes, por lo menos que todos pudimos ver desde el VAR, no se mostraba ninguna, no solamente intención del futbolista de golpear al jugador, sino que no se ve el golpe en sí, y ahí es donde surgió todo el enojo de Marcelo Gallardo. El entrenador no solamente le reprochó la expulsión a Liendro, sino también los escasos minutos que había adicionado. Únicamente dio 5 de adición cuando en el partido mínimamente tendría que haber dado entre 7 y 8 debido a las interrupciones que hubo, al ingreso del cuerpo médico de Godoy Cruz en reiteradas oportunidades y obviamente a la cantidad de cambios que se realizan habitualmente, que ya no son 6 entre los dos equipos, sino que llegan a ser 10. Es por todo esto que luego de esta discusión la Molina se acercó y le mostró la amarilla, pero el muñeco lo retrucó y le dijo que no se animaba a expulsarlo. Y luego, en un ataque un tanto de furia por parte de Gallardo, lo terminó insultando. Tras esas palabras, el juez decidió expulsar al DT del Millonario, que se retiró del campo de juego en medio de la ovación de los hinchas. Durante este viernes, el Tribunal de Disciplina decidió sancionar al muñeco con 2 fechas de suspensión. ¿Por qué hay 2 fechas y Gallardo va a poder dirigir? Cabe destacar que no serán efectivas, ya que se puede pagar una multa por cada uno de los partidos, y es por eso que el muñeco estará en el banco ante Vélez y Gimnasia de La Plata por las fechas 8 y 9 de la Liga Profesional. Si a Gallardo le hubieran dado 4 o más fechas de suspensión, no hubiera podido pagar la multa de manera económica, sino que efectivamente tendría que haber visto los partidos de River fuera del banco de suplentes.
Y vamos ahora a hablar de un caso un tanto en particular. Muchos se preguntarán por qué en pantalla está la imagen de Marcelo Larrondo. Es futbolista que pasó por River, que no tuvo un buen paso, quizás no tanto por lo futbolístico, sino por la gran cantidad de lesiones que tuvo y que tuvo que sufrir en el corto tiempo en el cual estuvo en el club. Pero en definitiva ha surgido una noticia en relación a Larrondo y que involucra obviamente a River en estas últimas semanas, que hay que mencionarla. Y es que la dirigencia del Millonario deberá pagar un dinero extra por el futbolista en cuestión. ¿Por qué sucede esto? Tal como le ocurriera hace tiempo con los casos de Nicolás Domingo, de Milton Casco y también de Germán Lux, River tendrá que pagar una importante suma de dinero en pesos argentinos por los derechos formativos de Marcelo Larrondo. Así lo dictaminó la justicia, que dio lugar al reclamo del Club Deportivo y Social Fernández Álvarez y condenó al Millonario a abonarle la suma de 3.678.450 pesos argentinos más intereses, amparándose en la Ley Nacional 27.211 del año 2015, cuyo artículo 18 indica que en aquellos deportes colectivos federados, como es el caso del fútbol, cuando el deportista es profesional, como es el caso de Larrondo, cada vez que se produzca una transferencia de derechos federativos a otra entidad deportiva conservando el mismo estatus, o cada vez que suscribe un nuevo contrato, la entidad deportiva de destino debe abonar a las entidades formadoras en concepto de derecho de formación deportiva la suma resultante de aplicar un 5% sobre el valor bruto de transferencia de derechos federativos o cualquiera sea la dominación que se utilizare. Esa ley sostiene además que en caso de no conocerse el valor de la transferencia del derecho federativo, el mismo se determina por el valor bruto del contrato suscrito entre el deportista y la entidad deportiva de destino o de origen, el que resulte de mayor valor, y que de desconocerse también se fija como valor compensatorio por derecho de formación deportiva una suma igual a 36 salarios mínimos vitales y móviles. Anteriormente, por ejemplo, River tuvo que abonar 700.000 pesos a Unión de Totoras por los derechos formativos de Nicolás Domingo, 4.145.587 pesos al Club Atlético María Grande por los de Milton Casco y 4 millones de pesos al Club Atlético Carcarañá por los derechos federativos de Germán Lux. Si vamos a lo de Marcelo Larrondo, se formó justamente en el club recién mencionado y es por eso que River, desde que lo incorporó a mediados del 2016 proveniente de Rosario Central, debe esta suma de dinero que quizás no sea tan importante, pero es algo que River sí o sí deberá pagar en el transcurso de las próximas semanas. En cuanto a lo deportivo, que no es muy importante, los números que tuvo Marcelo Larrondo en River, como dije, el delantero llegó proveniente de Rosario Central a cambio de $3 millones por el 100% del pase. En River disputó solamente un total de 14 partidos y convirtió 2 goles, ambos a mediados del 2017, en la derrota 3-2 frente a Racing por el torneo local y en la victoria 2-0 frente a Guaraní de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Después de eso se fue cedido a Defensa y Justicia y a Unión Calera de Chile, pero sus lesiones, que en total fueron 9, lo marginaron totalmente de su etapa bajo la conducción de Marcelo Gallardo. Y en otra noticia que quizás tenga que ver con un futbolista que no se haya ido bien de River y que los hinchas sobre todo no tienen un buen recuerdo de él, más allá de lo que hizo futbolísticamente, que quizás no fue malo, se acaba de confirmar el futuro de Fabrizio Anghileri y finalmente el lateral izquierdo cumple su deseo de jugar en el fútbol europeo. El marcador de punta finalizó su contrato con River el pasado 30 de junio y ayer se oficializó su nuevo equipo en el fútbol español. El paso de Anghileri por River lentamente va a quedar en el olvido y dejará de ocupar un lugar en la cabeza de todos los simpatizantes del más grande. El turco no llegó a un acuerdo para renovar su contrato, que vencía el pasado 30 de junio, y desde principios de años que dejó de entrenar con el plantel profesional. Comenzó a moverse de forma apartada junto con Benjamín Roheiser, que estaba en la misma situación que él, y no volvió a vestir el manto sagrado. De hecho, la dirigencia, en una decisión consensuada con Marcelo Gallardo, decidió que no formaran parte de la pretemporada en San Martín de los Andes, y es por eso que desde enero de este 2022 no practicaron con el resto de sus compañeros. Una situación muy parecida podría haber sucedido con Nicolás de la Cruz ahora, pero los directivos de River manifestaron que la predisposición del futbolista uruguayo es mucho mayor a la que tuvieron tanto Anghileri y Roheiser a principio de año. Esto quiere decir que, según la dirigencia de River, el futbolista que se desempeña como lateral izquierdo ya tenía decidido irse a jugar al fútbol europeo, aunque no fue fácil para su representante definitivamente elegir el club de destino.
Pasado el 30 de junio, oficialmente tanto Angileri como Rollheiser quedaron libres y se fueron en silencio del club. El mediocampista, que juega a veces de delantero, llegó a un acuerdo para rescindir unos días antes su vínculo para poder sumarse a Estudiantes de La Plata y ser inscripto en la lista de buena fe de la Copa Libertadores. De hecho, está disputando los cuartos de final con el equipo platense. Angileri no corrió la misma suerte que el delantero porque ya casi estamos a mediados de julio y no había conseguido equipo. Sin embargo, eso cambió y por suerte para él pudo conseguir un club en Europa, que justamente era su deseo debido a que quería mejorar económicamente. En las últimas horas se supo que el lateral izquierdo estaba muy cerca de cerrar su incorporación al Getafe de España, equipo que milita en la primera división de la liga y que en la última temporada finalizó en la 15ª posición en la tabla, y ya de hecho se oficializó su llegada mediante las redes sociales. El elenco español sufrió la baja del uruguayo Matías Olivera, que firmó como agente libre en el Napoli de Italia, y es por eso que aceleró por Angileri, a quien ya le dieron su bienvenida, como dije, en las redes sociales. No sabemos en definitiva si el exfutbolista del más grande arrancará como titular, pero por lo menos hay un hueco disponible en el lateral izquierdo y justamente se ha cumplido todo lo que quería Angileri, que era jugar en el fútbol europeo y seguramente tenga competitividad. Su paso por River en cuanto a lo futbolístico no terminó siendo malo, empezó corriendo muy desde atrás y no con tan buenos rendimientos, fue prácticamente suplente de Milton Casco, pero luego del parate por la pandemia, el futbolista mejoró muchísimo su nivel hasta llegar a ser una pieza muy importante en el costado izquierdo para Marcelo Gallardo, logró ganarle la titularidad a Casco, pero las lesiones que tuvo, sobre todo en el segundo semestre del 2021, hicieron que los hinchas se olvidaran un poco de él, hasta que finalmente, con la decisión de no renovar su vínculo, la relación se cortó definitivamente. Y para finalizar este video vamos a hablar un poco de Enzo Fernández. Quizás sea la última vez por ahora que hablemos del ex mediocampista de River. Es cierto que ojalá en un futuro, y debido a que el millonario todavía conserva un porcentaje de su pase, podamos hacer referencia a que el Benfica lo vendió a un equipo más importante de Europa y así River recibiría un dinero bastante importante. Ahora voy a estar hablando de eso porque además de debutar ya con la camiseta del Benfica, es cierto, en un partido amistoso, le pusieron una cláusula de rescisión verdaderamente asombrosa, y en caso de que le vaya muy pero muy bien en Europa y que en algún momento algún equipo europeo decida ejecutarla, River recibiría una suma de dinero verdaderamente exorbitante para lo que es justamente acá el fútbol argentino. Tras despedirse de River mediante las redes sociales y también con su familia en el aeropuerto, el volante viajó hace 2 días a Lisboa, en Portugal, y ayer fue presentado oficialmente en el Benfica, donde firmó un contrato por 5 temporadas, más precisamente hasta el 30 de junio del 2027. Lamentablemente River lo disfrutó muy poco tras regresar de Defensa y Justicia a mediados del 2021 y ahora no tuvo más remedio por sus grandes actuaciones que venderlo al fútbol europeo. Los dirigentes cerraron hace un par de semanas la transferencia de Enzo al Benfica de Portugal y con la eliminación del millonario en la Copa Libertadores su salida se aceleró. Sin saberlo, el partido de vuelta por los octavos de final de la Libertadores ante Vélez en el Monumental fue su última presencia con el manto sagrado. Ya el domingo pasado, Marcelo Gallardo decidió no tenerlo en cuenta en el partido contra Godoy Cruz y rápidamente armó las valijas para viajar a Lisboa y firmar su vínculo con el elenco portugués, que desembolsa 10 millones de euros ahora, más 8 en objetivos fácilmente cobrables por el 75% del pase. Es decir, que River se va a quedar con el 25% de su ficha. El jueves por la tarde, River subió un último video con un mensaje de Enzo agradeciéndole a los hinchas por todo el cariño, y un rato después Benfica hizo oficial su llegada en las redes sociales. Y ahora vamos a referirnos a lo que mencioné al principio, a la increíble cláusula de salida que tiene Fernández en el equipo portugués. El mediocampista puso el gancho hasta el 30 de junio, como dije, del 2027, viajó a Inglaterra, donde los dirigidos por Roger Smith se encuentran haciendo la pretemporada antes del inicio de la competencia, pero además de informar su contratación, Benfica dio a conocer que el contrato de Enzo Fernández tiene una cláusula de rescisión de 120 millones de euros, una de las más altas no solamente del fútbol portugués, sino del fútbol europeo total. Es decir, que si en un futuro cercano algún club decide ejecutar la cláusula de salida por el talentoso mediocampista, River estaría cobrando alrededor de 30 millones de euros por el 25% del pase que tiene el millonario, monto al cual también se le sumará una cifra por mecanismo de solidaridad. Está claro que es muy complicado, y más allá del buen nivel que pueda demostrar Fernández, que alguien pague esos 120 millones, pero aún así, como River tiene el 25% del pase, si ofrecen quizás 60, River estaría recibiendo 15, es mucho dinero a pesar de todo esto, y es por eso que hizo bien en este caso la dirigencia de River en quedarse con el 25% de su ficha.
Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, en cuanto al equipo de mañana, la única duda sería Beltrán o Romero. Me parece que el primero corre con bastante ventaja, si es que no tiene verdaderamente una molestia física. No se hicieron estudios luego del partido ante Barraca Central, por lo que uno cree, y debido también al buen rendimiento que Beltrán tuvo el pasado miércoles, que estará desde el arranque. Después el resto del equipo más o menos empieza a salir de memoria. Habrá que esperar a ver qué sucede cuando regrese Enzo Pérez y cuando Borja esté disponible. Ojalá que vaya al banco de suplentes mañana, ustedes ya lo saben porque saben si está o no en la lista de concentrados. Y en cuanto a Pablo Solari, casi con seguridad el miércoles va a tener algunos minutos contra Gimnasia, porque a diferencia de Borja viene con continuidad. Recordemos que el colombiano dejó de jugar a mediados de junio, por lo que hace un mes prácticamente no tiene competencia, mientras que en el caso de Solari estaba siendo titular con Colo-Colo, por lo que una vez se sume a los entrenamientos va a ocupar un lugar en el banco de suplentes. Y seguramente Marcelo Gallardo lo ponga un rato en el segundo tiempo el próximo jueves, cuando el más grande reciba al Lobo en el Estadio Monumental. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.